¿Qué tal, amigos y amigas de los medios comunitarios de Corape? Seguimos informando a través de este espacio de temas de interés que marcan la coyuntura a nivel nacional. Gracias por enlazarse día a día y conocer junto a nosotros varios de estos temas importantes. Comentarles que hoy en la entrevista del día nos acompaña Gabriela Álvaro. Ella es representante de los pacientes renales de Pichincha, para conversar sobre la difícil situación que atraviesan los pacientes, quienes se ven en riesgo frente a la deuda del gobierno nacional con las clínicas dializadoras. Se ha informado que el Ministerio de Salud Pública deuda más de 180 millones de dólares a las clínicas, las cuales no pueden sostenerse más, no están teniendo insumos y menos la posibilidad de continuar con las diálisis para los miles de pacientes a nivel nacional. Esta es una realidad que se repite a nivel nacional. Así que de inmediato saludamos a Gabriela para que nos cuente un poco acerca de esta situación. Gracias por acompañarnos. Buen día, bienvenida. Muchísimas gracias por la apertura que se nos está dando a los pacientes renales y gracias por el apoyo. Así es, Gabriela, y que nos cuente un poco usted en carne propia vive esta situación. Es paciente renal, si bien es cierto, es muy joven. Hay otros pacientes también que ya tienen una edad un poco más avanzada, pero aún ellos también están en esta trinchera. Hemos visto que acá en la capital ecuatoriana se han realizado algunos plantones en donde ustedes exigen el pago de esta deuda millonaria de cerca de 16 meses, ¿correcto? Así es, Alba. El Ministerio de Salud adeuda 180 millones de dólares y el IES 90 millones de dólares a las dializadoras. Esto por 16 meses. Por 16 meses, así ¿Y es. qué les dicen en estos plantones que ustedes han realizado, por ejemplo, acá en Quito? ¿Se puede llegar a un acuerdo? ¿Por qué no cancelan? ¿Por qué se han retrasado tanto? ¿A qué se debe esto? Aquí en Quito nos dicen que van a hacer planes de pago, que van a solicitar facturas de meses anteriores para cubrir parte de la deuda. Sin embargo, no se llega a ningún acuerdo, se queda en veremos. Nos ilusionan al personal que trabaja en las clínicas que va a representar y queda en la nada. Los pagos no se hacen, las clínicas se siguen endeudando, muchas ya han suspendido varios servicios complementarios, ejemplo, alimentación y transporte y servicios vitales como la entrega de medicamentos. Y en este caso, la diálisis, hay clínicas que ya la han suspendido y le han dicho a sus pacientes no se pueden hacer diálisis. Aquí en Pichincha no tengo certeza, pero en otras provincias como en El Oro y en el Guaya sí. ¿Y cuántas son las clínicas a nivel nacional que se ven afectadas por esta situación? Son 110 clínicas de diálisis. A nivel nacional. A nivel nacional. ¿Y cuántos son los pacientes que se ven afectados? 24,000 pacientes. 24,000 pacientes. Y para la audiencia que nos está escuchando un poco, ¿por qué es tan importante el que ustedes se hagan diálisis? ¿Y por qué ustedes también utilizan este tema de que si no haces en diálisis está en riesgo su vida? Para las personas que conozcan un poco. Bueno, a los pacientes renales no nos funcionan los riñones. Es decir, que no tenemos la capacidad de depurar las toxinas que están en nuestro cuerpo. Al no suceder eso, el cuerpo se intoxica, nosotros nos empezamos a intoxicar. Lo que hace la diálisis es, mediante estas agujitas que están aquí, estas mangueritas, nos conectan aquí en el brazo, una y aquí otra. Por aquí sale la sangre y por acá retorna la sangre al cuerpo ya depurada. Eso nos realizamos 3 veces por semana. Hay pacientes que no se realizan este tipo de diálisis, sino en sus casas, diálisis peritoneal, es con una manguera un poquito más gruesa que esta en el estómago, que está conectada al estómago y ellos se conectan a una máquina de 8 a 12 horas diarias. Entonces, si es que nosotros nos quedamos sin eso, vamos a morir. Nos dicen, vayan a los hospitales públicos, vayan a los hospitales del IES, que les van a atender. No tienen abasto para 24,000 pacientes, no tienen insumos. Hay hospitales que tienen todavía en el sur la capacidad de recibir a más pacientes, pero no lo hacen porque no hay insumos. Hay máquinas que no se ocupan y no se van a ocupar porque no hay quien no hay quien surta de los insumos para estas máquinas. Y con todo este escenario que usted me está contando de que hay lugares en donde existen las máquinas, pero no los insumos, y que si se les podría dar los insumos, podrían atender a más pacientes renales, ¿por qué cree que ha existido este abandono o esta falta de atención a estos equipos y no se ha pensado en que quizás ahí se pueda ayudar a los pacientes renales? Bueno, la verdad es que la atención y lo que se desconoce mucho por parte de las personas lo que es la insuficiencia renal. Entonces, al desconocer esto, no hay la intención de ir un poquito más allá y estar más concientizados sobre la ayuda que se les puede dar a los pacientes renales. Entonces,
los hospitales, las clínicas, bueno, más que las clínicas, los hospitales no tienen ese interés por ir un poquito más allá y ayudar de alguna otra manera al paciente renal. Y los pacientes renales con los que ustedes tienen comunicación, y en este caso con los que ustedes representan, también, ¿qué les han podido contar de las historias, de los lugares donde se encuentran? Porque esta es una realidad que se vive a nivel nacional. Hay pacientes que quizás han tenido que ver de su propio bolsillo el cómo comprar los insumos y qué gasto representa esto en este caso para ellos. Así es. Los pacientes renales, algunos, no todos, no tenemos solamente insuficiencia renal. Hay otros pacientes que tienen, ejemplo, diabetes, tienen lupus, tienen cáncer, tienen problemas al corazón. Y las clínicas son las que surten el medicamento para la insuficiencia renal y para las otras enfermedades que tienen los pacientes. No es que solamente vamos a darles, nos dan para la insuficiencia renal. Los hospitales no se hacen responsables de los medicamentos que los pacientes renales, ya una vez derivados a clínicas de diálisis, consuman. Alrededor de $150 a $200 es lo que representaría el gasto para una persona mensual. Pero hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes renales son personas de la tercera edad y no tienen la capacidad económica para solventar esos gastos, porque varios de ellos viven solos, se sustentan solos, otros ya están en asilos, se les lleva a las clínicas para realizarles el tratamiento, entonces no tienen de dónde, porque aparte de cubrir el costo de los medicamentos, tienen que cubrir el costo de transporte. Y eso sí es diario, y mensualmente se gastaría aproximadamente $150 solo en transporte por 3 días por semana. Y frente a todas estas necesidades, ¿cuál es el llamado urgente que ustedes ya han venido insistiendo, ya lo han venido realizando a través de los plantones para las autoridades y que se cancele esta deuda? Es Ministerio de Salud Pública e IES, ¿correcto? Así es. O sea, nosotros lo que queremos es pedirles, ya no sabemos cómo hacerles entender que un paciente con una semana de suspensión de sus diálisis, de nuestras diálisis, podemos morir. Es que no tenemos otra salida más que la diálisis. Alguna vez algún letrado en el gobierno dijo que el problema de los pacientes renales se soluciona con trasplante. Y lo hizo sonar muy fácil, pero es sumamente difícil conseguir un trasplante. Donante cadavérico, donante vivo es muy difícil, y mantener un trasplante, que los medicamentos son 3 veces más caros que los de un paciente renal, es imposible. Y esa preocupación, ya en algunas clínicas suspendieron, la semana anterior en una clínica aquí en Quito, suspendieron un día de diálisis a los pacientes. De las 3 diálisis solo tuvieron 2. Y fue un total desastre. Los pacientes pensaron que se iban a quedar sin su terapia, estaban asustados. Gracias a Dios retomaron el servicio, pero con más deuda. La clínica tiene muchísima más deuda de la que tenía antes. Una diálisis nomás para un paciente es carísimo. Mensualmente un paciente firma una factura de $1,400. ¿De dónde vamos a sacar esa cantidad si muchos están desempleados y muchos son personas de la tercera edad? Y yo también le escuchaba en algunos plantones que hemos tenido la oportunidad de cubrir en Corape, y usted ha sido una de las personas partícipes en estos espacios en donde se clama porque se cancele esta deuda millonaria de ya meses atrás, y usted señalaba que en este caso el gobierno nacional está mintiendo frente a estos discursos que a veces señala, que dice que ya se cancela, que ya se va a cancelar, que se está pensando en los pacientes renales. Así es, yo he visto ya varias veces circulares donde en X, donde dicen que se ha pagado tanto de dinero, y me sorprende porque yo digo, a ver, diga a qué clínicas han pagado para decir y preguntar a ver si es que es verdad. Sí se han pagado deudas, pero de años anteriores a 2023. Obviamente, y a clínicas que ya han cerrado. Entonces son deudas pendientes de pacientes que ya no tienen sus diálisis. Y las clínicas que aún están brindando los servicios hemodialíticos no tienen ningún avance con los pagos. Y igual el IES, la semana anterior creo que también hizo una publicación que este es el año que más han pagado a las dializadoras. $90 millones no, es muchísima plata. ¿Dónde han pagado? ¿A quiénes han pagado? Me gustaría saber.
Gabriela, y usted ha mencionado también que hay clínicas que han cerrado. ¿Tienen el dato de quizás cuántas clínicas han tenido que cerrar porque ya no pueden atender a sus pacientes o en este caso han decidido salir del país, tal vez multinacionales que estaban presentes otorgando este servicio? El año anterior cerraron 10 clínicas. Por las deudas. Por las deudas, sí. Y no son clínicas multinacionales, son de aquí, ecuatorianas. No sabemos a dónde habrán distribuido a todos los pacientes que se quedaron sin su terapia, pero fueron 10 clínicas. Y también tienen el dato de si quizás lamentablemente han fallecido pacientes debido a esta situación de que algunas veces se suspende de las 3 diálisis y solamente reciben 2 o reciben 1. ¿Tienen ese dato? Aproximadamente, porque hasta el año pasado, más o menos por agosto, habían 1,000 pacientes renales que habían perdido su vida. Ahora no sabemos si es que esa cifra ha crecido, que yo creo que sí. Y también algo más que quería consultarle frente a este tema. Cuando se habla de la insuficiencia renal, también hay algunos expertos que señalan la importancia precisamente de prevenirla, hacer concientización. Usted mencionaba que muchos pacientes renales pues tienen otras enfermedades como diabetes, lupus, cáncer. Tal vez hay como que repensar un poco el sistema de salud pública precisamente para atenderles a ustedes que muchas veces también están pasando estas dificultades y se piensa no en esta enfermedad sino en otras. Así es. Bueno, como te mencioné al principio, se conoce muy poco de la insuficiencia renal, de las diálisis también, porque yo jamás pensé estar en esto. A mí me detectaron a los 23 años, me diagnosticaron mi enfermedad. Tengo 32 años, tengo 9 años avanzando con esto y he conocido, o sea, todo el tiempo voy aprendiendo algo nuevo. Las personas muchas veces piensan que las personas con insuficiencia renal abusamos de la sal. Y abusamos del licor y abusamos del tabaco y que por eso tenemos esta enfermedad. Y no es así. Hay otras enfermedades que posiblemente vayan acarreando esto y no solamente las drogas, como es lo que piensan, o como no cuidarnos con la salud. Hay otras enfermedades, sí, que son fuertes, que son difíciles, pero esta también. Y mi lucha es con los pacientes renales porque soy paciente renal. Respeto mucho a las personas que tienen otras luchas por otras enfermedades, pero es vital para nosotros hacernos nuestras terapias. Para pacientes de hemodiálisis y peritoneal es muy importante que conozcan que los riñones y la pérdida de la función renal en las personas es mortal. Es mortal, y no tener nuestro riñón falso, que es nuestra máquina con la que nos dializamos, perder eso para nosotros implica la muerte. Y hay un poco también hablar acerca de estos, de si es necesario también tener más expertos que conozcan acerca de los problemas renales, también hospitales especializados en pacientes renales, también podría ser eso bueno tener como país. ¿Qué piensa? Lastimosamente la cantidad de nefrólogos aquí no es mucha. Se están preparando, sí, en las universidades, pero todavía les falta mucha más preparación para tratar al paciente. Así es. Creo que yo diría la palabra empatía, muchísima empatía. Es vital para un paciente renal sentirse apoyado y muchas veces no sucede eso. Gabriela, ya para ir culminando la entrevista me faltaron algunos temas, pero 2 cosas puntuales que también quisiera preguntarle. La Asamblea Nacional trató el informe del proyecto de ley de salud renal y nefroprevención, fue debatido en el Pleno del Legislativo, la vimos a usted participando en esta sesión. ¿Qué espera con este proyecto de ley? Por favor, que nos cuente. Antes, yo les dije a los asambleístas, antes de hacer una ley que proteja al paciente renal, primero empápense del tema y conozcan qué es la insuficiencia renal, para ahí sí hacer leyes. ¿Cómo van a hacer una ley para un paciente renal, que por lo general somos pacientes en diálisis, si nos vamos a morir? No van a tener a quién hacerle leyes. No conocen lo que es la vitalidad, lo que se necesita para pagar a las dializadoras. Primero hagan todo lo posible la Comisión de Salud para hablar y hacer acercamientos con el Ministerio de Finanzas y con el IES para que hayan los pagos a las dializadoras. Primero hagan eso, que se cubra la deuda y ahí sí decir, perfecto, tenemos a los pacientes renales vivos, vamos a establecer leyes. Si no, no sirve de nada. ¿De qué sirve hacer leyes?
Y ya en la parte final también ese llamado a que se cancele esta deuda millonaria, lo hemos mencionado, de más de 16 meses, no solamente está afectando a los pacientes renales, está obligando a que varias clínicas que ofertan este servicio están cerrando. También tenemos entendido que se les adeuda al personal de estas clínicas dializadoras. Entonces ya en la parte final, por favor, Gabriela, ese llamado. Por favor, al gobierno, al Ministerio de Salud, al IES, esta lucha va a continuar. No soy solo yo estoy representando a 24,000 personas que estamos en riesgo de perder nuestra vida si es que nos quedamos sin nuestra diálisis. Como mencioné, nosotros aguantamos esto, los pinchazos de estas agujas que son alrededor de una mina de un esfero. Lo puedo soportar 3 veces por semana sin problema. Los pacientes en hemodiálisis también pueden soportar sus dolores de diálisis sin problema. Lo que no podemos soportar es quedarnos sin nuestra terapia. Es muy difícil para nosotros. Por favor, paguen a las dializadoras. Necesitamos los pacientes. Estoy hablando como paciente, ya 9 años. Por favor, que paguen para poder seguir viviendo. Muchísimas gracias, Gabriela, por acompañarnos y como siempre estamos pendientes de estos temas y valoramos la lucha de cada uno de los pacientes, en este caso pacientes renales que están luchando porque se pague esta deuda y porque continúen con sus tratamientos. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos a través de los medios comunitarios de Corape, que tengan un excelente resto del día.